la práctica, viendo un poco, conociendo un poco los cultivos con los que nos vamos a encontrar en el campo. Si bien no podemos poner ir al campo, pero ir conociendo a través de fotos y un poco de cuentos, de experiencias, cómo se relaciona esta parte de conocimiento básico con la práctica. La clase pasada, creo que estuvieron todos ustedes, que empezamos a hablar un poco del cultivo de vid, cómo son los diferentes órganos de la planta. Les pido disculpas porque no la subí todavía a la plataforma ni a YouTube. Tengo que ver si puedo cargar hoy junto con este y ya les queda el material ahí. Así que hoy lo que vamos a ver para complementar con la clase pasada es cómo son las etapas del cultivo, cómo van presentándose las etapas del cultivo a lo largo del ciclo, a lo largo del año. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está Rocío. Le decía a Rocío que vamos a hablar un poquito más de vid, que empezamos la clase pasada presentando los diferentes órganos de la planta, y hoy vamos a ver un poco las distintas etapas del cultivo a lo largo del año. Así que les comparto la presentación. Fíjate si te autoriza Mariano, si tengo que autorizarte algo yo, no sé. Ah, un momentito, sí, para. No, me parece que ahí buscó, ¿eh? A ver. Compartir pantalla. Ahí. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, empezamos a hablar, esto es un ciclo, ¿no? Tenemos que poner un punto cero en algún momento. Lo arrancamos en este momento, así como esta foto que vemos acá a la derecha, es como vemos una planta de vid en invierno, cuando se encuentra en reposo invernal, ¿sí? Esto que vemos acá es lo que recién Francisco explicó que es una yema, ¿sí? Es como si fuera una pequeña cebolla, para que se imaginen, con un montón de capitas apretadas. Lo vemos muy pequeñita, si ustedes prestan atención a cualquier planta, ustedes pueden observar y van a encontrar una yema en cualquier especie de vegetal que observen en su casa. Si no tienen una planta de vid, cualquier otra planta, ustedes buscan donde se une la hoja con el tallo, y ahí tiene que haber escondida una yema. En el caso de la vid, pierde las hojas en el invierno, entra en un estado de reposo y quedan esas yemas, de esta forma las vemos el tallo y las yemas. También esta característica de esta especie de perder las hojas les permite soportar bajas temperaturas en el invierno, que habíamos hablado en la clase pasada, porque tiene un menor trabajo metabólico y entonces no tiene ningún tipo de riesgo. En ese momento en que está así en reposo, es el momento del año en que hacemos las podas, ¿sí? que vamos a tener en cuenta la ubicación de esas yemas para cortar algunas ramas y darle forma a la planta. Eso para después lo explica Alex, o lo vemos en alguna otra clase más adelante. Esta yema, como explicaba Francisco, tiene acá un montón de información genética en sus tejidos, que va según los estímulos que tenga, de temperatura, de cantidad de horas, de luz, y según la nutrición que tuvo el año anterior, va a dar, es posible que dé una hoja o una flor, ¿sí? La nutrición del año anterior influye en el comportamiento hormonal de la planta y puede ser que induzca esta yema a ser floral o no. Y según la posición en que se encuentra la yema en el tallo, porque este tallo tiene muchas yemas, y según la variedad de planta que sea, según el cultivar de vid que sea, tiene más probabilidad de ser, hay cultivares que tienen más probabilidad de dar una yema floral en las partes más alejadas del tallo principal, en la rama más hacia arriba en la rama, o más pegada al tallo principal. Esas son características de cada variedad y las vamos a tener en cuenta para el tipo de poda que se haga. Cuando empiezan a subir las temperaturas, empezamos a acercarnos hacia la primavera, la planta se empieza a activar, ese estímulo de temperaturas más elevadas, empiezan a activar el metabolismo de la planta, y la yema se empieza a hinchar, ¿sí? Acá ya vemos que quieren asomar unas pequeñas, las puntitas de las hojas.
casi que tendríamos que mirarlo con lupa para verlo bien, o tener una visión muy detallada y cerquita. Ya se empieza a activar ese metabolismo que decía Francisco, a través del xilema, la raíz empieza a absorber agua y nutrientes y empieza a trasladarlos hacia el resto de la planta. Es muy importante en ese tiempo, en ese momento del ciclo, que tenga una buena acumulación de reservas para tener una buena brotación. Porque cuando empieza a brotar, la actividad fotosintética es nula, porque no tiene hojas, no tiene cloroplastos activos, ¿sí? Entonces ahí depende ese arranque de las reservas que haya guardado el año anterior. Y esas reservas van a depender de cómo estuvo nutrida la planta el año anterior, si tuvo buena provisión de nutrientes, buena provisión de agua, que le hayan permitido hacer una buena fotosíntesis al final del ciclo, ¿sí? En el tiempo que tenía las hojas en la planta. Entonces, con las reservas, empieza a brotar esa yema. Fíjense cómo se ve el tallo, que parece que estuviera seco, ¿no? El tallo del año anterior que quedó en reposo. Y la yemita que empieza a brotar. Así empiezan a expandirse las hojas, cada una de estas hojitas empieza a extenderse, y ahí en la medida que ya está un poquito extendida, empieza la actividad fotosintética de esa hoja, ¿sí? El color verde, como está indicado, pues son esos millones de cloroplastos que tiene la hoja, que se empiezan a activar y a implementar ese proceso de fotosíntesis que recién se les describió Francisco en su explicación. Bueno, un poquito más avanzado, estos son días, ¿no es cierto? Acá lo estamos viendo en diferentes fotos, y esto ocurre en días, y lo vamos a ver en una plantación. Vemos que diferentes plantas van avanzando a diferente velocidad. Sobre todo vemos diferencias más que nada entre las variedades. Y después dentro de una misma planta, vamos a tener unas yemas que se están empezando a expandir las hojitas, otras que están un poco más expandidas, y es una actividad es un desarrollo muy activo de la planta durante la primavera, ¿no? Más o menos estamos acá en los meses de septiembre, octubre, que se da la brotación. Cuando ya tenemos 2 o 3 hojas totalmente expandidas, digamos, este estadio se llama de hojas expandidas. En general van a ver que para todos los cultivos, en agronomía les ponemos un nombre a cada etapa, se llaman etapas fenológicas, porque esos nombres de las etapas nos van a permitir definir distintas prácticas de manejo que se hacen en cada uno de los momentos de crecimiento de la especie. En este caso son vemos los nombres de las etapas fenológicas del cultivo de vid. Acá, si ven en esta foto anterior, cuando ya están las hojas expandidas, también se empiezan a observar las primeras inflorescencias, que se ven como un racimo bien apretado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada describimos cómo era la inflorescencia de la vid? Era un racimo, un conjunto de pequeñas florcitas verdes, casi que no se le notaban las partes de la flor. Bueno, acá ya empiezan a aparecer como un ramillete muy apretado. El siguiente estadio de este cultivo pasa a ser el de hojas expandidas y con las inflorescencias visibles. Ya son más visibles estas pequeñas inflorescencias que vemos acá apretaditas. Fíjense que estas son yemas que se diferenciaron. Acá anteriormente había todo este tallito que vemos acá, este conjunto de hojas y de inflorescencias, eran la pequeña yemita que veíamos, ¿sí? Esa yemita se expandió y empezó todo este tallo, con varias hojas y varios frutos. Bueno, a la medida que avanza las temperaturas, ya recibe más irradiación, más horas de luz durante el día, la planta se va desarrollando con mucha velocidad, ya tenemos hojas bien expandidas que están haciendo fotosíntesis activamente,
y van traslocando los fotoasimilados que generan, esos azúcares que generan por la fotosíntesis, los van transmitiendo a toda la planta con mucho destino hacia las inflorescencias para que se desarrollen. Se empiezan a alargar y se empiezan a separar dentro de la inflorescencia cada fruto uno del otro. Se van formando bien, cada flor. ¿Sí? Bueno, el siguiente estadio es el de botones florales separados. ¿Ven? Ya el racimo tiene los botoncitos florales bien independientes, se los puede visualizar. Son como pequeñas pelotitas. ¿Se acuerdan que vimos que no es una flor vistosa, que tiene esa caliptra, como ese gorrito verde que cubre cada flor, que son los sépalos unidos, que son los pétalos unidos, que cuando va creciendo los estambres los pulsan y caen. Acá vemos esa flor cerradita, como unos pimpollitos que forman los racimos. Y la etapa siguiente, ya en plena primavera, acá estaremos más o menos en noviembre, en nuestra zona, la caliptra, que se acuerdan que era ese casquito que tiene la flor, cada una de las florcitas, se separa de la base del ovario y cae. Y lo que quedan a la vista son los estambres de cada flor, ¿sí? Que digamos que es lo más vistoso en esta inflorescencia. Igual hay que verlo bien de cerca, no es una flor que sea muy vistosa de lejos, por su color, digamos, ni por su forma. En este momento se va a empezar a producir la fecundación de esas flores, ¿sí? Que se unan el polen de los estambres con los óvulos que se encuentran dentro del estilo, ¿sí? Dentro del ovario de la flor. La siguiente etapa ya es este de baya con tamaño de perdigón. ¿Se acuerdan que baya es el nombre de este tipo de fruto? La futura uva, la uva es el tipo de fruto, se llama baya. Y esta etapa ya se produjo el cuajado. Son pocos días en que están los estambres visibles y en pocos días ya entramos en la etapa de cuajado. Es decir, que ya las florcitas se transformaron en frutos, ya se cayeron todos esos capuchones que decíamos, esos casquitos de las florcitas, y se empiezan a engrosar cada uno de los frutos, ¿sí? Este engrosamiento ocurre porque los frutos van recibiendo fotoasimilados de la planta, ¿sí? La planta hace su fotosíntesis en las hojas y trasloca a través de los tallos los fotoasimilados a los frutos, ¿sí? Esto es una actividad de la planta, mecanismo propio para dejar descendencia, ¿no? La naturaleza tiende a dejar semillas para procrearse, para seguir sobreviviendo. Nosotros vamos a apuntar a que tener una buena formación de frutos con esa nutrición, porque queremos cosecharlos ya sea para el consumo fresco o para la elaboración de vino. A partir de acá ya los próximos estadios son de mayor llenado de esos frutos, mayor tamaño, se van separando más entre sí, cada uno de los frutos dentro del racimo. Bueno, acá le ponen baya tamaño guisante, es el nombre de esta etapa fenológica de la vid. Tiene el fruto del tamaño de un poroto, de una arveja. A medida que aumenta el tamaño de la fruta, de cada fruto, que conforman la infrutescencia, se van juntando más entre sí y se va aumentando de tamaño cada uno de estos frutitos y la infrutescencia, el racimo, queda más apretado. Esto también es variable con la variedad. Hay variedades que tienen una uva pegada al lado de la otra, formando un racimo muy cerrado, y otras que es más laxo y los tienen más separados entre sí. Estas son cuestiones que en la cosecha los podemos observar. Digamos, la conformación del racimo. Y ya la siguiente etapa, ya tienen las uvas su tamaño definitivo, empiezan a cambiar de coloración. Es una etapa muy importante que se llama el envero, ¿sí? Acá hay un error ortográfico, es inicio de maduración. En esta etapa ya la fruta no aumenta de tamaño,
sino que empieza a cambiar la coloración porque está madurando, y empieza a cambiar su composición de azúcares, pero ya no es que va aumentando la cantidad. Y es un momento en que empezamos a prestar mucha atención porque empezamos a estar próximos a la cosecha, ¿sí? Hay que empezar a prepararse para la cosecha. Esto puede ocurrir en nuestras zonas fines de enero, febrero. En zonas de Mendoza, San Juan, un poco más adelante, febrero, marzo. Y bueno, ya la siguiente foto, ven la etapa de maduración, ya la uva está con su color completo, y bueno, en nuestro caso la cosechamos en este momento. A partir de acá, la planta ya formó su fruto y empieza la etapa de senescencia. Ya empieza, ya acá, vieron que yo les decía que las hojas, a través de la fotosíntesis, generan las reservas para los frutos. Una vez que ya está cumplida la maduración de los frutos, la planta empieza a traslocar sus reservas, los fotoasimilados que le quedan a los fotoasimilados que generan y los que has generado, empieza a traslocar al tallo para guardarlo como reservas. ¿Sí? Ya vemos que las hojas empiezan a secar, empiezan la etapa de senescencia y empiezan como a machucarse, las vemos secas, una coloración oscura, están traslocando las reservas al tallo y a la raíz, para entrar a la etapa de dormición, que es la primera que vimos. Entonces, en este momento, ya cuando las hojas están prácticamente todas perdidas, ya pasó la cosecha, ya guardó la planta, esperamos a que la planta haya guardado bien sus reservas, y ahí empezamos a pensar en la etapa en la práctica de poda, ¿sí? Para ver cómo queremos formar la planta para el ciclo siguiente de crecimiento. Bueno, hasta ahí les quería contar hoy. No sé si queremos, ¿vos querés, Alex, contar algo de poda? Como quieran, yo la verdad que no quiero agregarle mucho para no matarlo, no sé, como quiera. Panchi, no sé si sigue estando ahí. ¿Cómo para matarlos, Alex? Puso en aprietos. No vas a matar a nadie. Mucho, ¿eh? A estos gurises les encanta que son una esponja de conocimiento. Igual no sé si quieren alguna pregunta respecto a este proceso, al ciclo de las etapas fenológicas del cultivo, algo que no quede claro. Son cosas que vamos a ir viendo en la medida que avancemos, igual lo van a ver en fisiología, van a ir entendiendo un poco más cada uno de estos procesos, y con las prácticas lo vamos a ir viendo en vivo y en directo. No, Alex, ¿sabés lo que me gustaría que vos le cuentes? Por ahí, viste, la diferencia, o sea, cómo es el tema de la búsqueda y la identificación de la yema, y las diferencias entre, por ahí, lo que son medio simples, ¿no? Sin complicarlo demasiado, lo que es la poda corta, la poda larga, los distintos tipos de poda en general, para que tengan una idea del trabajo que se va haciendo en las vides. Algo así nomás. No sé si querés alguna de estas fotos. Ahí está, ajá. Sí, no, lo que sí mencionar por ahí respecto a lo que dijo Panchi, que es importante, que por ahí a veces no se le da tanta importancia o se olvida. Espero que pase el camión. Ahí ahora. La importancia de la función de tanto del tallo como de las raíces de la reserva. Porque a veces por ahí en la función de las raíces se acuerdan solamente de la absorción de agua y nutrientes, y no de la importancia que tiene de reserva. Y lo mismo para el tallo, que por ahí cuando vamos a hacer una poda es importante tener en cuenta la reserva que tiene la planta, como dijo Mariana, y enfocarse en la reserva que tenga la planta, y en base a eso, bueno, la cantidad de yemas. No sé, Mariana, si querés poner ahí el gráfico de las yemas. Por ahí ellos no están familiarizados con identificar las yemas. Sí, claro, ahí. Bueno, la yema que vamos a tener en cuenta en vid,
por ejemplo, para la hora de poda van a ser yemas axilares, o sea, que estuvieran a la axila de la hoja, una hoja que se cayó, como dijo Mariana, la reserva de esa hoja fueron a parar a lo que quedó, o sea, al tronco, las ramas, y en la yema de esa hoja, en la axila de esa hoja hay una yema. Nosotros vamos a tener en cuenta esas yemas que van a ser los meristemas de crecimiento futuros, y en base a la reserva que tenga la planta, depende de lo que yo busque también, puedo tener, bueno, como decía Panchi, dos sistemas de poda. Uno que es poda larga, que se deja en una rama más de 4 yemas, de 4 a 12 más o menos, de 6 a 12, perdón, más de 6. Ahí está eso, listo. A ver. No sé si el tema de siguiente, Mariana, no te lo quiero pisar. No, contalo. Bueno, ahí, por ejemplo, esa imagen es una poda mixta. Cuando se hace poda larga, se habla de cargador, que tiene más de 4 yemas, que depende de la variedad, depende de la zona, todo, pueden tener 6, 8, 10 yemas. En cada puntito habría una yema, ¿no es cierto? Claro, cada puntita ahí se cayó la hoja, está el nudo, y en cada nudo tienen una yema axilar. Esa yema ahí, por ejemplo, lo que se hizo es una poda larga y posteriormente se ató el cargador. De cada yema del meristema de cada yema va a salir un futuro brote, que va a dar origen a los nuevos, a las nuevas ramas de la planta. ¿Para qué hacemos nosotros hacemos la poda como para organizar esas ramas que quedaron y pensar qué planta queremos lograr a futuro, ¿no? Según el sistema de conducción. Hay como varias cosas que tenemos que ver igual, porque esto depende un poco del sistema de conducción que tenga el cultivo. No sé si ustedes han visto, por ahí que en algunos casos hay alambres, como se ve acá, en paralelo, uno arriba del otro. En otros casos vemos, este es el caso de la espaldera, y en otros casos vemos un sistema de conducción que es como una Y, que es el de Lira. Entonces, según cómo querramos acomodar la planta en el sistema de conducción, vamos pensando, y el crecimiento que querramos lograr, vamos acomodando la planta y podando, para que las hojas que se formen generen un área, cubran toda la superficie mayor posible sin que se superpongan, para lograr una buena fotosíntesis, mucha superficie que haga fotosíntesis y bueno, tengamos energía para los próximos frutos. Che, Ulises, ¿y usted? Perdón, que le interrumpí, Alex, para entender eso que por ahí no habíamos aclarado. No, pero ahí lo importante, no sé si lo mencionamos y lo tienen claro, es que la poda se hace en la estación de reposo de la planta, donde todas las reservas están en el tallo y en el tronco y en las ramas, para que no tiene hoja. Alex, Sí, ¿y el criterio para elegir podas largas de podas cortas? Por ahí Alex decía, la poda larga es en la que quedan muchas yemas, y la poda corta es en la que dejamos menos cantidad de yemas, es decir, por ahí, lo que viene ahí tiene un pitón con 2 yemas o 3 yemas, eso es por ahí lo que se llama poda más corta. ¿Cuál es el criterio, Alex, por ahí para elegir una u otra? Una cosa es la riqueza de la poda, que se le dice que es la cantidad de yemas que dejamos, y otra es cómo las ubicamos esas yemas. Para la riqueza de la poda, que sería la cantidad, es importante lo que decía Mariana, saber la reserva que tiene la planta, siempre dentro de un ambiente determinado, ¿no es cierto? Pero es importante saber la reserva que tiene la planta, porque cada yema va a exigir esa reserva para dar un crecimiento. Si nosotros dejamos mucha yema y tenemos poca reserva, vamos a tener un montón de brotes chiquitos que no van a poder desarrollarse porque van a competir entre ellos. Del otro lado, sería dejar, o sea, con poca riqueza, que sería dejar pocas yemas. En ese caso podemos tener mucha reserva para pocas yemas. Ahí, o sea, eso es por un lado, que es la riqueza de la poda. Por otro lado está cómo distribuimos esa riqueza, que es lo que es poda corta o poda larga. Cuando hablamos de riqueza, hablamos de cantidad de yemas que dejamos. Cuando hablamos de poda corta o larga o distribución de las yemas, hablamos de cantidad de yemas por dónde las dejamos. O sea, si dejamos un cargador,
el cargador puede ser de 6 yemas, de 7, de 8, o podemos dejar en un cargador apitonado, podemos dejar muchos pitones de 2 yemas, que es lo que ahí le dice pitón. Esos los pitones por lo general son de 2 yemas. Uno que, bueno, las casqueras, que no sé, todavía no lo vieron, pero ahí se cuentan 2 yemas. En el cargador, el que ahí dice cargador, ahí se ve 2, 4, 8 yemas. ¿Sí? Independientemente de la riqueza, cuando se habla de poda corta, por ahí se deja pitones con pocas yemas, y en poda larga se deja cargadores con más cantidad de yemas. Eso es por ahí según el objetivo que querramos lograr y según la variedad de uva. Sí, claro, depende, o sea, la riqueza se enfoca más en la disponibilidad que tenga la planta para sostener todas esas yemas. Y el tipo, cómo la distribuyo, si es en poda corta o larga, depende más del ADN de la planta, o sea, de la variedad. Hay variedades que se adaptan mejor a una poda corta, porque las yemas basales son más fértiles, y hay otras que se adaptan mejor a poda larga, porque las yemas basales o son muy poco fértiles o son muy fértiles, y si no tendría mucho fruto. Pero cuando él dice fértiles, es que son yemas que tienen mucha, que las yemas que van a formar frutos, esta que Francisco decía que esos meristemas se pueden transformar en distintos tipos de tejidos. Según la variedad, hay variedades que tienden a formar mayor cantidad de frutos en las yemas más alejadas de la base, y otras variedades que tienen tendencia ya genética a tener más yemas fértiles, es decir, que van a dar flores, futuros frutos en la base, en las yemas de la base. Por eso es esa diferencia de ADN. Claro, como decía Mariana, hoy lo que se busca es tener un balance, que la planta esté balanceada. Ni tener mucha hoja, porque, o sea, tendríamos poco fruto, poca cosecha, ni tener muchas yemas fértiles, porque no tendríamos hojas que abastezcan esa demanda que son los frutos. Bien. Bueno, acá, para ver un poco ese tema, acá tenemos una foto de cómo queda una planta podada con la poda corta. Tiene su tallo viejo del año anterior y los pitones que mencionaba Alex, cómo quedan acomodados sobre el tallo del año anterior. Esto después lo vamos a ver en más detalle. Sí, es parte del ciclo que tenemos que, ahora estaríamos siguiendo, nosotros ahora estaríamos a punto de encarar el tema de poda, pero el año vitivinícola empieza así, o sea, nosotros tenemos como una etapa de reposo, que es esta donde estamos ahora, más allá de la cuarentena, y después tenemos el primer paso, que es la poda, que por ahí también hay un montón de factores a tener en cuenta, que como dijo Alex, no es para enredarse todavía, pero tiene mucho que ver si podamos más temprano, más tarde, la decisión de poda del momento, y después, bueno, empieza el proceso que termina en febrero o marzo con la vendimia. Desde lo que mostró hoy Mariana, que tiene con esto del crecimiento de la yema en adelante. O sea que el proceso arrancaría dentro de un mes y medio. Espero que lo podamos seguir en forma presencial y no virtual, porque enseñar a podar por Zoom va a ser bastante complicado, pero bueno, si tenemos que hacerlo, lo haremos. No, y si no, igualmente esto se hace todos los años, o sea que es una práctica que se repite en los años de la carrera, así que no les va a faltar práctica. El año que en viene... este caso, acá lo que vemos es un cultivo de la zona con una conducción en un sistema de lira, se llama es como una Y que yo les decía, que tiene alambres uniendo las patas cortas de la I, y las ramas, acá está cada una de las plantas, y las ramas se acomodan, los tallos se acomodan sobre los alambres de esta forma. Acá hay algunos alumnos podando, y este sistema que vemos acá, ¿cómo? Esos tallos que se ven en el alambre son crecimientos de un año, o sea, en un ciclo que son 6 meses, desarrolló todo eso. Bien, eso es antes de podar. Claro. Acá vamos acortando las ramas y van quedando los cargadores con los pitones, en este caso si hacemos poda corta. Ven cómo va quedando la planta podada en la medida que avanza la Mamá.
petoncitos cortos con sus 2 yemas que mencionaba recién Alex. Bueno, para dar un panorama de lo que es la poda. Bueno, gente, aparte de que me está fallando el internet, me están quedando 5 o 6 minutos de 5 o 6 minutos de Zoom. Capaz alguno de los alumnos quiere hacer alguna pregunta, aprovechemos. José. Sí. La poda, cuando Mariana mostraba los distintos estados ¿Puedes repetir, José? O si no, José, podés ponerla vía chat, porque se ve que tenés problemas ahí en Liebig, hay problemas de conexión, no como en el resto de la provincia, está todo perfecto. Pero si no ponerla por el chat, José, capaz ahí la podemos leer. Ahí va, dice. Ahí va. Teclea igual que yo, José, lento. Yo ya estoy subiendo esta clase la estoy subiendo ya a YouTube, para que quede disponible. También el PowerPoint ya lo voy a subir a YouTube. Perdón, no a YouTube, a la plataforma. Dice, en los estados del brote de las yemas. Muy bien. En los estados del brote de la yema. Cuando comienza a alargar el tallo. Va con suspenso. Sí, la verdad que sí, va con mucho suspenso. Si alguien quiere ir preguntando otra cosa mientras, escuchamos. Muy bien, yo le estoy enviando ya en este momento el primer video lo estoy enviando al chat, al grupo de WhatsApp de la Tecnicatura, la primera. Bueno, hay pregunta, José, dice, en los estados del brote de las yemas, cuando comienza a alargar el tallo, ¿vuelve a alargar más yemas para hojas y flores? Sí, digamos, esa yema que estaba dormida en el invierno, una vez que brota, esa yema forma un nuevo tallo con flores, con hojas y flores. Cada una de esas hojas tiene en su axila otra yemita, que es la que va a entrar en dormición ese año. Ese tallo va a entrar en dormición y esa yema va a brotar el año siguiente. Digamos. Cada año esa yema que quedó dormida larga un tallo nuevo, lleno de hojas, yemas, y bueno, esas yemas pueden dar flores. Siempre, Sí. claro, siempre en toda hoja siempre van a encontrar en la axila una yema. En todas las hojas siempre en la axila hay una yema. Aparte de eso, la apical. Claro, lo que es importante tener en cuenta es que la mayor cantidad de frutas de una vid se da en las yemas, en los sarmientos de un año, es decir, en las yemas de un año. Por ejemplo, vos tenés madera vieja de 2 o 3 años y esas yemas tienen menos potencial de producir frutas que las yemas más nuevas, las de un año. Entonces, vos dejás 2 yemitas, por ejemplo, en los pitones que veíamos hoy. Crece un sarmiento que se llama, que es una vara larga con un montón de yemas, o pueden crecer 2 sarmientos, de esas 2 yemas que salen, y ahí tenés un montón de tabiques con yemitas, con hojas, que el año que viene podemos volver a elegir 2 yemas de esas nuevas y dejarlas para el año siguiente. No sé, es más fácil cuando lo tenés ahí en vista, pero aparte no te parece que tal porquería chiquitita no te va a salir semejante sarmiento, pero vos dejás 2 yemitas y te sale un tubo. Ahora si ustedes lo ven en alguna vid que tienen ahí cerca, cuando venga la rotación van a ver que les queda una cosita así y después hay unas chorreras de rama para todos lados. Bueno, hay pregunta en Ewen. Dice, entonces, ¿este es un buen momento para podar unas parras que tengo en mi domicilio? Bueno, sí, es un buen momento. Saca unas fotos y nos mandan en Ewen. Sí, o por ahí podés esperar un poquito. A veces
Bueno, eso es un Sí, factor, más. ¿viste? Que hablábamos. Nosotros hicimos el año pasado 2 tandas de poda en la Aurora, por ejemplo. Una más temprana y una más tarde. Y la brotación fue distinta. Una brotó antes, la que brotamos más temprano brotó antes que la que brotamos más tarde. Tiene que ver un poquito con la estrategia que vos elijas pero ya es hilar medio fino, ¿viste? La época es el invierno, es la época de brotar. Algunos eligen estar Claro. la época más cercana de rotación, otros a mitad, o sea, es un poquito la estrategia de cada uno. La primera Por ahí condición sería bueno necesaria es que tener en haya cuenta dos perdido las cosas. hojas. Porque Que haya hasta que perdido ustedes todas están las podando, hojas y que no haya riesgo, y que ya esté seguro de que las temperaturas son bajas y no haya calor, porque todavía en estos días puede ocurrir algunos días de temperaturas bandas, ya se brota, Voy a pasar el... observar bien que haya perdido. Okay. Bueno, sí, espera que haga un frío ya un poquito más avanzado el frío y sí que haya perdido todas las hojas y que haga frío. Que no haya probabilidad de que broten las yemas. Bueno, gente, nos quedan... Bueno, esperamos las fotos. Nos quedan 2 minutos y medio La verdad que estoy re contento, salió muy linda la clase con Alex y con Mariana, muy rica la charla, así que yo subo el video y quedamos en contacto para más consultas, y eso dice Mariana, de que sigan subiendo fotos de lo que hacen y de las macanas. No nos hacemos cargo si arruinan una planta, eso sí, ¿eh? Bueno, un poco sí, de culpa tenemos. No. Alex, el culpable es Alex. Sí. Bueno, gente, ahí subí el primer video de la charla y ahora va el segundo video también de la continuación, y va la información por la plataforma, y bueno, y seguimos trabajando, y cuídense mucho porque estamos en fase 1, así que aguarda, nadie va a ningún lado. Álvaro. Bueno, hasta luego. Cuídense Bueno, mucho, hasta nos luego. estamos viendo. Nos vemos. Buen fin de semana, buena semana. Adiós. Hasta luego.